Esta es la segunda pregunta de trigonometría del año 2026-2, 6 de marzo, tomada el 6 de marzo, para las áreas D y E. Lo que piden prácticamente es encontrar el valor de A, pero a partir y teniendo en cuenta de que alfa es un ángulo en posición normal. Entonces, veamos cómo se procede. Solución. ¿Qué viene ahora? Nos piden que hallemos el valor de la constante A. Ya está dentro de esta ecuación trigonométrica. Para ello, nosotros tendríamos que encontrar cuánto es la cosecante de alfa al cuadrado y cuánto es el seno de alfa. ¿Y de dónde nos van a salir ese resultado? De esta otra ecuación, de donde nos dice que alfa debe pertenecer al tercer cuadrante. Entonces, ¿qué es lo primero que usarías? ¿La ves o no la ves? Tendrías que utilizar esta identidad. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa va a tener que ser igual a 1. En la ecuación anterior, acá, voy a tratar de convertirlos a todos en términos de cosenos, para que así nos lleve a formar una ecuación cuadrática. Entonces, ese seno cuadrado de alfa, haciendo un despeje, debería quedar seno cuadrado de alfa. De hoy en adelante quedaría expresado como 1 menos coseno cuadrado de alfa. Si nosotros reemplazamos este 1 menos coseno cuadrado de alfa a cambio de seno cuadrado de alfa, quien está multiplicado por 6 quedaría así. 6 menos 6 coseno al cuadrado de alfa menos el coseno de alfa menos 5 y todo es igual a 0. Ya, si le damos forma, por ejemplo, lo podríamos pasar al otro lado. Toda esta ecuación quedaría de esta manera. 6 coseno cuadrado de alfa más el coseno de alfa menos 1, y eso es igual a 0. ¿Recuerdas que quería yo descomponerlo mediante un aspa simple? Porque esta es una ecuación cuadrática. Entonces, vamos a descomponerlo por aspa simple. Lo que viene acá sería descomponer ese 6 coseno cuadrado. En este caso va a funcionar 3 coseno de alfa multiplicado por 2 coseno de alfa. Ese menos 1 vamos a expresarlo como 1 por 1, pero para que te dé menos 1, uno de ellos debería ser negativo. Y va a funcionar que arriba sea menos 1. Y si no me crees, sería así, mira. 3 coseno de alfa menos 2 coseno de alfa nos va a resultar un coseno de alfa. Entonces, quedaría que 3 coseno de alfa menos 1 multiplicado por 2 coseno de alfa más 1 debe de ser igual a 0. Tú sabes que acá cada uno de estos factores primos, por así llamarlos, obviamente no se llaman factores primos, en este caso lo vamos a conocer como ecuaciones elementales, trigonométricas elementales. Sería que 3 coseno de alfa menos 1 es igual a 0, o 2 coseno de alfa más 1 va a tener que ser igual a 0. De acá, si te das cuenta, podemos deducir que el coseno de alfa es igual a 1/3. Y de acá, que el coseno de alfa va a tener que ser igual a menos 1/2. Allá, dato importante de la pregunta. ¿Cuál es, profesor? ¿Cuál es? Alfa pertenece al tercer cuadrante.
Ten en cuenta eso. Entonces, como alfa pertenece al tercer cuadrante, sabemos que hay ciertas razones trigonométricas que son positivas o negativas dependiendo del cuadrante a donde pertenece. Si alfa pertenece al tercer cuadrante, tenemos que recordar que el coseno de alfa es negativo, por lo que no sería el coseno de alfa un tercio, sino que el coseno de alfa sería menos un medio. ¿Estamos o no estamos, tigres? Ahora, ya quisiéramos ubicarlos en un triángulo rectángulo, pero no va a ser posible. Entonces, vamos a tener que representarlo en nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Para eso, como nos dicen que está en el tercer cuadrante, entonces vamos a representar su lado final en el tercer cuadrante. Vamos a suponer que este sería el ángulo alfa. ¿A que sí? Este sería una coordenada en el lado final de ese ángulo en posición normal, teniendo en cuenta que él va a tener que ser el eje X y este otro va a tener que ser el eje Y. ¿Y de dónde va a salir? Pues de acá. Sabemos que el coseno por definición es la abscisa sobre su radio vector. Entonces, su abscisa sería menos 1 y su radio vector sería igual a 2. Ahora quizás te preguntes, ¿y si quiero hallar esa ordenada? Esa ordenada puede salir de la formulita de radio vector, ¿no? No sé si lo recuerdas. R es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, ese radio vector va a tener que ser igual a la raíz cuadrada de la abscisa al cuadrado más la ordenada al cuadrado. Teniendo en cuenta ese pequeño detalle, nosotros reemplazando debería de ser igual así. 2 es igual a la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado más el valor de y elevado al cuadrado. Ya está. Si desarrollamos acá el valor de r, nos va a resultar obviamente menos la raíz cuadrada de 3. Como r se va a convertir en una cuadrática, va a ser raíz de 3 positivo y raíz de 3 negativo. Pero como estamos nosotros en el tercer cuadrante y sabemos que en el tercer cuadrante tanto la abscisa como la ordenada deben ser negativas, entonces estamos eligiendo nosotros a menos 3. Tener en cuenta ese pequeño detalle. Por lo tanto, pues ya está. Mira, ¿qué es lo que nos dicen? Que el valor de A vamos a poder calcularlo de la siguiente ecuación. De 6 veces la cosecante al cuadrado de alfa más 5 sobre la raíz cuadrada de 3, tigre. 5 sobre la raíz cuadrada de 3 multiplicado por A multiplicado por el seno de alfa, y eso va a tener que seguir siendo igual a 0. Ya. Como ya tengo todos los elementos, nosotros podríamos reemplazarlo, ¿no? Del gráfico, por ejemplo, podríamos averiguar a qué es igual la cosecante. La cosecante de alfa es su radio vector sobre su ordenada, y todo él va a estar elevado al cuadrado, más 5 sobre la raíz cuadrada de 3 por el valor de A que estamos buscando, multiplicado por el seno de alfa. El seno de alfa es la ordenada, que en este caso es menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y todo ello sigue siendo igual a 0. De acá podríamos simplificar. Raíz de 3 se van a ir. Acá quedaría 6 multiplicado por 2 sobre menos raíz de 3 al cuadrado, que nos va a resultar, señores, 4 sobre la raíz cuadrada de 3. Acá nos sale menos 5 a medios, lo voy a pasar al otro lado. Lapsus acá, tiene que ser 3. Ahora sí, todo tiene sentido, pues. Tercia, 2, 8. El valor de 5A
va a tener que ser igual a 16. De donde deducimos, finalmente, que el resultado de A va a tener que ser igual a 16 quintos. Que esa sería la respuesta. Esa sería nuestra respuesta en esta pregunta. A quien le han metido un poco de identidades, un poquitito, a quien le han metido razones trigonométricas de ángulos en posición normal y ecuaciones trigonométricas, pero no tan complejos. Quizás lo vuelve un poco tedioso por el hecho que aplican 2 o 3 temas. ¿A que sí? Sí. Entonces, señores, esta pregunta de alguna u otra manera, sí, te puso un alto, ¿no? Dijo, tranquilo, ¿qué te pasa? No todo es tan fácil. Tengan en cuenta eso, señores. Felicitaciones a los que sí lograron desarrollarlo. Un aplauso para ellos. A los que lo intentaron y fracasaron también. Lo intentaron. Pero recuerden que el examen de admisión no perdona. Hasta pronto.